Hola amigos de YouTube, el día de hoy vamos a charlar rápidamente sobre lo que son los números complejos. Igualmente vamos a hacer una charla sobre cómo se hacen las operaciones básicas con números complejos. ¿Bien? Entonces, empecemos por definir lo que es un número complejo. El conjunto de los números complejos es una unión entre dos conjuntos numéricos, el conjunto de los números reales y el conjunto de los números imaginarios. ¿Qué ocurre? Recordemos que los números reales son aquellos números que nos sirven a nosotros para hablar de la existencia o inexistencia de elementos que se pueden contar, tanto racionales como irracionales. Entonces, el conjunto es la unión entre los números racionales y los irracionales. Por otro lado, el conjunto de los números imaginarios son aquellos números que no pertenecen al conjunto de los números reales. ¿Y cuáles son esos números? Son aquellos que pertenezcan a la forma raíces pares de cantidades negativas. ¿Por qué ocurre esto? Vamos a charlar rápidamente de la potenciación, dado que es la base para entender la radicación, y recordemos lo que ocurre. Cuando yo tengo un número positivo y lo elevo a una potencia par, el resultado siempre va a ser un número positivo, porque siempre voy a encontrar el producto de números positivos con positivos. Igualmente, si trabajo con un número positivo y lo elevo a una potencia impar, voy a obtener siempre un producto de la forma más por más que me dará un número positivo. Ahora bien, ¿qué pasa con los números negativos? Cuando yo elevo un número negativo a una potencia par, por ejemplo, potencia cuadrática, me voy a encontrar con una ley de signos menos por menos que me va a dar un número positivo. Pero si elevo un número negativo al cubo, ese número me va a quedar negativo. Por ejemplo, si yo tuviese, por ejemplo, el número 3 y lo elevara al cuadrado, obtendría 3 al cuadrado, que es 3 por 3, 9. Si tuviera 3 elevado al cubo, tendría 3 por 3 por 3, que me daría 27. Siempre positivos los resultados. Si tuviese, por el contrario, el número menos 3 elevado al cuadrado, me daría el número más 9. ¿Qué quiere decir? Que estos dos resultados vienen a ser exactamente el mismo, sea la base positiva o negativa. Si la elevo a una potencia par, el resultado va a ser positivo y va a ser el mismo valor numérico. Mientras que si tengo el menos 3 elevado a la 3, me va a dar menos 27. ¿Qué ocurre? Si yo quisiera devolverme de este número para encontrar la base de la potenciación que lo genera, tendría que utilizar la radicación. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo le calculo, por ejemplo, la raíz cuadrada al número 9, lo que me estoy preguntando es ¿qué número al elevarse al cuadrado me da 9? Y sabemos que en ese caso me sirve el número 3 positivo, pero también me sirve el número 3 negativo. De tal manera que las raíces pares van a ser elementos duales. Por otro lado, si calculo la raíz cúbica, ya no me voy a encontrar con esa dualidad, porque la raíz cúbica del número 27, notemos que únicamente se obtiene a partir del número 3 positivo. ¿Por qué? Porque si el 3 fuera negativo, el número no sería 27, sino sería menos 27, y la raíz cúbica de menos 27 sería entonces el número menos 3. ¿Qué pasa? Si yo tuviese que enfrentarme con la necesidad de calcular una raíz par de un número negativo, por ejemplo, la raíz cuadrada de menos 9, pues yo me voy a encontrar con que no va a haber ningún número real que al elevarse al cuadrado me dé un número negativo. Entonces, ¿cómo se trabaja en ese caso? En ese caso lo que se hace es escribir este 9 como el producto entre dos elementos, el número menos 1 y el número 9. ¿Por qué el número menos 1? Porque el número menos 1, al multiplicarse por cualquier otro número, me va a dar el número que estoy obteniendo en cuanto a valor absoluto, pero con signo contrario al original. En este caso, como es positivo, sería negativo.
De tal forma que yo podría aprovechar propiedades aquí de la radicación. Y hay una propiedad que me dice que la raíz de un producto es igual al producto de las raíces con el mismo índice de cada uno de los factores del producto. ¿Qué ocurre? La raíz cuadrada de 9 sabemos que es el número más o menos 3, es una raíz que es dual, pero viene el problema de la raíz de menos 1. La raíz de menos 1 es a lo que conoceremos como la base imaginaria o la base de los números imaginarios. Y esa base imaginaria la vamos a representar siempre con la letra I o bien con la letra J. ¿Qué ocurre? En los matemáticos, o la notación que le dan a los matemáticos, por lo general es la notación utilizando la letra I. Pero en ingeniería manejamos la I por lo general para hacer referencia a la corriente en circuitos eléctricos, de tal manera que la notación que se suele ver en los libros de ingeniería es la notación con la J, ¿vale? Debido a que yo soy de formación ingeniero, estoy mucho más acostumbrado al uso con esta variable, de tal manera que voy a estar haciendo todo mi trabajo alrededor de la notación con la J. Pero pues es importante que entendamos que esa J es la misma I de la base imaginaria. De tal manera que este número nosotros lo podríamos escribir como más o menos J3, es la notación más común para los ingenieros, o lo podríamos escribir como más o menos 3I, que es la notación base de los matemáticos. ¿Bien? Ahora bien, volviendo aquí al asunto, ya sabemos entonces qué es un número imaginario. Vamos ahora a hablar de qué es un número complejo y cuándo me puedo yo encontrar que esos números aparezcan. Un número complejo viene a tener dos partes. Un número complejo va a tener una parte real más o menos una parte imaginaria. Por ejemplo, el número 3 menos J4. Diremos que ese número tiene como parte real el número 3 y como parte imaginaria el número 4. Y esto es a lo que llamamos una notación en forma cartesiana. También se le suele llamar notación rectangular o también se le suele llamar notación binómica de números complejos, donde yo puedo evidenciar directamente el número que es real, que es el que no tiene la J, y el número que es imaginario, que es el que sí tiene la J. Como son números que pertenecen, el imaginario y el real, a dominios distintos, no los puedo integrar dentro de un solo número que pueda decir que es real o que es imaginario, sino decimos que lo escribimos de esta forma y hace parte de los números complejos. Bien, ¿cuándo me puedo encontrar yo con un número de estos? Por ejemplo, supongamos que yo estoy haciendo un análisis de un sistema dinámico y en mi sistema dinámico yo pueda llegar a una ecuación cuadrática, por ejemplo de la forma x al cuadrado más 2x más, por ejemplo, 5. En este caso particular, si yo quisiera encontrar los ceros de esta parábola a nivel gráfico, pues yo lo podría hacer a partir de mi fórmula general o a partir de mi método de Poch-en-Log, como lo hemos discutido en videos anteriores. Dejaré una pestañita en la parte superior para que se direccionen a esa parte si de pronto tienen dudas. Entonces, aquí lo solucionamos, por ejemplo, por fórmula general y diríamos que los ceros serían menos 2 más o menos la raíz de 2 al cuadrado menos 4 por 1 y por 5. Y todo eso dividido entre 2. De tal manera que esto nos daría menos 2 más o menos la raíz de 4 menos 4 por 1 por 5, que sería 20, y sobre 2. Y eso nos daría menos 2 más o menos la raíz de 4 menos 20, que es menos 18, y sobre 2. Y aquí es donde apareció nuestro número complejo, porque sé que esta raíz la puedo escribir como más o menos j, la raíz de 18, y sobre 2. Apareció una parte real, una parte imaginaria, que si quisiera verlas de otra forma, la podría escribir también como menos 2 sobre 2, más o menos j, raíz de 18, sobre 2, aplicando ley distributiva aquí de la división.
De tal manera que esto lo podría escribir como menos 1 más o menos j raíz de 18 sobre 2. ¿Qué pasa? Son números que dentro de lo que es el mundo real, por llamarlo de alguna manera, nosotros no los vemos porque no contamos cantidades imaginarias, contamos cosas que son existentes y las cosas que de pronto no son existentes sino son faltantes, las trabajamos también con números reales pero utilizando el signo menos. De tal manera que son números que dentro de la naturaleza existen, pero nosotros no los vamos a ver directamente. Por ejemplo, en el caso de un sistema dinámico en el cual estemos analizando, no sé, de pronto un circuito eléctrico, por decirlo de alguna manera. Bien, ahora bien, vamos a charlar sobre las operaciones con los números complejos. Porque al ser números también pueden operarse entre sí. Y vamos a hablar hoy de las operaciones básicas. Entonces, empecemos a hablar de la suma de los complejos. Si yo tengo un número a más jb y necesito sumarle un número c más jd, pues el trabajo va a ser netamente algebraico. ¿Por qué? Porque la j entraría a ser como si fuera una variable, que es la referente a la base imaginaria. De tal manera que yo podría llegar y hacer reducción de términos semejantes. Como la A no tiene J y la C no tiene J, se podrán sumar entre sí. Como este elemento y este elemento tienen J, se podrán sumar también entre sí. Y si nos damos cuenta, como ambos acá tienen J, pues yo podría hacer una factorización de esa J, sacarla de factor común y me quedaría directamente la suma entre esos números b y d. Y es entonces un momento en el cual aparece aquí un elemento que es la parte real y otro elemento que es la parte imaginaria. ¿Qué quiere decir eso? Que la suma de números complejos cumple con una propiedad llamada clausurativa, que nos dice la suma de un complejo y otro complejo será al final un número complejo. ¿Qué pasaría si la cosa fuese una resta? Si la cosa fuese una resta, la reducción de términos semejantes sería A menos C, y aquí nos quedaría JB menos JD, de tal manera que lo que cambiaría sería aquí las operaciones que hagamos para la reducción de los términos. Este más siempre lo vamos a poner como un elemento netamente formal. ¿Por qué? Porque si el resultado de esta suma me da un número positivo, al hacer ley de signos seguirá siendo positivo, y si esta suma me da un número negativo, al hacer ley de signos me dará un número, por supuesto, negativo. Miremos un ejemplo. Supongamos que yo tengo 3 menos j4 y a eso le debo sumar el número 2 más j. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo procedo a hacer reducción de términos semejantes, digo, pues el 3 se lo puedo sumar al 2 porque ambos son números en la dimensión de los números reales. Y aparte, yo voy a dejar este más siempre como formalismo, yo podría hacer la reducción entre menos j4 y más j, porque son del dominio de los números imaginarios. Y si hiciera la operación me daría 3 más 2, 5, y esa sería mi parte real, y mi parte imaginaria sería hacer la operación menos j4 más j. Si aquí no tenemos números, es como si tuviéramos j1, de tal manera que menos 4 más 1 me daría 3, negativo, y por lo tanto esto nos daría menos j3. Si hago la ley de signos con este más, el menos que predomina acá por el más me va a dar menos, y ya quedó solucionada mi operación de suma. Y eso se hace extensivo a si tuviese, por ejemplo, que hacer una suma con más de 2 números. Por ejemplo, supongamos esto. Pongámosle aquí un menos. Entonces, ¿cómo funciona cuando tengo que aplicar la suma a varios números? Pues recordemos que como la suma es conmutativa, es decir, puedo cambiar el orden de los sumandos sin alterar el resultado, también va a ser asociativa. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo hacer primero la suma de estos dos términos y restarle de último este,
bajo los mismos parámetros, o incluso podría ser mi reducción de términos semejantes de forma directa de la siguiente manera, que sería la forma abreviada. Voy a dejar un paréntesis aquí para mi parte real, voy a dejar un paréntesis para mi parte imaginaria, y la parte imaginaria la voy a acompañar de la J. ¿Qué hago? Cojo todos los números reales y los reduzco entre sí, siguiendo la secuencia de signos que yo me encuentre. ¿Qué quiere decir? Que aquí me va a aparecer un más 3, un más 4 y un menos 2. Y esa sería mi parte real. Para la parte imaginaria podría ser lo mismo. Me voy a olvidar de momento de la J y voy a trabajar únicamente con los valores de coeficientes de esa J, que serían estos. Y lo mismo, tendría que tener una secuencia de signos muy clara. Este va a ser más 2, este va a ser más por menos, hago ley de signos, menos y 3, y este va a ser menos y por menos más y 3. De tal manera que al hacer esta operación me daría 3 y 4, 7, menos 2, 5, esa sería mi parte real. Y aquí diría 2 menos 3 y más 3, me daría 2. Y como me da positivo, lo sigo dejando positivo, pongo el 2, pero lo acompaño de la J, porque esto es de dominio de los números imaginarios. Y así se hace la suma con varios elementos. Pasemos ahora a hablar del producto. Es decir, ¿qué hacer cuando yo tengo un producto de la forma A más JB con C más JD? Entonces, en este caso también es una multiplicación algebraica. Recordemos que la multiplicación de elementos algebraicos, en este caso son dos binomios, se hace de forma distributiva, de tal manera que esta A multiplicará a C y multiplicará a JD, me quedaría A por C, AC, A por JD, me quedaría A por J y por D. Lo que se suele hacer es poner la J de primera o de última. La ley de signos me daría más. Y luego haría la distribución con este JB. Entonces, si yo hago la distribución me daría JB por C más JBC. Y si hago la distribución aquí va a pasar algo bien interesante. Y es que como ambos elementos tienen la J, J al ser un número me daría J por J más J al cuadrado, el producto B por D. Entonces, ¿qué pasa? Aquí en apariencia no puedo identificar si esto es un número real o un número imaginario. Pero la clave es la siguiente. La clave es tener conciencia de qué es J. J, recordemos, habíamos dicho, es la raíz de menos 1, siempre. De tal manera que si yo necesitara calcular a J al cuadrado, pues lo que tendría que hacer es coger esa raíz de menos 1 y elevarla al cuadrado. El cuadrado va a eliminar el efecto de la raíz y me va a dar menos 1. De tal manera que ese producto va a ser AC más JAD más JBC más, vean, J al cuadrado es menos 1 y por B y por D. Y de tal manera que este término y este término son números reales. Y si yo hago aquí mi reducción de términos semejantes, me quedaría AC más por menos menos BD más, factorizo la J y hago lo mismo con los números aquí imaginarios. Me quedaría AD más BC y esa sería la forma de trabajar. La clave es esta, recordar que J raíz de menos 1. Entonces, por ejemplo, si yo tuviese esto, 3 menos J4 multiplicado por 2 más J3. Simplemente es hacer la operación como si fuera álgebra normal, teniendo en cuenta que J es raíz de menos 1. Me quedaría 3 por 2, 6, más por más, 3 por J3, me daría J, 3 por 3, 9, menos por más, menos J, 4 por 2, que me daría J8, más por menos, menos J por J, me daría J al cuadrado,
y 4 por 3 que nos daría 12. Y aquí es donde llegamos y decimos, bueno, pero es que resulta que j al cuadrado es menos 1. Entonces, si j al cuadrado es menos 1, me va a multiplicar este menos de aquí y me lo va a cambiar a más, y me va a aparecer el 12. Y si hago mi reducción de términos semejantes, diría, el 6 es real y el 12 también, entonces 6 más 12 es 18. El 9 y el 8 son imaginarios, entonces 9 menos 8 me daría más 1, y multiplicado por j, que es la base imaginaria, y me quedaría 18 más j, y esa sería la resolución de mi producto de dos elementos. Ahora bien, ¿qué hacer si yo tuviese un producto de más de dos elementos? Corremos, por ejemplo, acá esto. Por ejemplo, que yo tuviese esto, 3 más j4 multiplicado por 2 menos j y multiplicado por 3 más j2. Entonces, aquí puedo hacer varias cosas. Si lo trabajo algebraicamente, lo ideal sería hacer la multiplicación en forma asociativa, es decir, multiplicar primero estos dos elementos y de último multiplicar el último. Y veamos cómo funciona. 3 por 2, 6. 3 por menos j, 3. Ahora distribuimos el j4. j4 por 2 más j8. Más por menos menos. j4 por j, me daría j por j al cuadrado, y por 4. Y todo eso tendría que multiplicarlo por 3 más j2. Y acá hay dos caminos que yo puedo tomar. Camino número 1, resolver primero esto, y después multiplicar por 3 más j2, o camino 2, hacer la distribución de todo este polinomio con este binomio, y luego hacer reducción de términos semejantes. Vamos a hacerlo de las dos formas para que veamos. Voy a hacerlo primero resolviendo mi ejercicio, solucionando este primer paréntesis. Entonces me quedaría, sé que j al cuadrado es menos 1. Si j al cuadrado es menos 1, este signo va a cambiar a más. De tal manera que sería 6 más 4, que nos daría 10. Y menos j3 más j8, entonces dejo la j y digo menos 3 más 8, me da más 5. Y luego sí lo multiplicaría por 3 más j2. Esta diría yo sería la forma más fácil de hacerlo. Y vuelvo a hacer la operación en forma distributiva. Eso nos daría 10 por 3, 30, más 10 por j2, j20, más por más, j5 por 3, j15, más por más, j por j al cuadrado, y 5 por 2, 10. Y vuelvo a hacer el mismo análisis. J al cuadrado es menos 1, de tal manera que aquí me quedaría que esto cambiaría de 10 a menos 10. Entonces digo 30 menos 10 da 20. Y 20 más 15 nos da j 35. Y quedó resuelta nuestra operación. Si lo hiciera resolviendo todo aquí en forma distributiva, va a ser un poquito más largo, pero viene a funcionar igual. Entonces digo, primero distribuyo este 6. Borremos aquí este circuito. Me quedaría 6 por 3, 18. 6 por j2 más j12. Ahora distribuiría el segundo término. Menos por más, menos, j3 por 3, j9. Menos por más, menos, j por j al cuadrado, y 3 por 2, 6. Ahora distribuiría este j8. Más por más, j8 por 3 me daría j24. Más por más, j por j al cuadrado, y 8 por 2, 16. Menos, ahora voy a distribuir este. Menos por más, menos, j al cuadrado, y 3 por 4, 12. Y menos por más, menos, y aquí digo j cuadrado por j a la 1, me daría j a la 3, y 4 por 2, 8. Y me genera un polinomio bastante más extenso, pero muy sencillo de solucionar,
si conozco quiénes son cada elemento. ¿Qué pasa acá? Me aparece una potencia cúbica de J. Entonces es sencillo, voy a hacer un tableta acá para construir y entender qué es lo que ocurre para entender qué es J3. Entonces, J2 sabemos que es menos 1. J3 yo lo podría escribir como el producto entre J y J al cuadrado. Pero es que si J al cuadrado es menos 1 sería lo mismo que tener J por menos 1 y por lo tanto J al cubo es menos J. Es decir, si yo veo una potencia impar, va a ser un número imaginario. Si veo una potencia par, va a ser un número real para las J's. Si tuviese, por ejemplo, J a la 4, sería lo mismo que decir J al cuadrado por J al cuadrado. Y eso sería lo mismo que decir menos 1 por menos 1, y eso nos da 1 positivo. Si tuviese J5, entonces haría la distribución de la misma manera, J2 por J3, pero J3 es menos J, entonces J5 vendría a ser J positivo y se repite el ciclo. ¿Bien? Teniendo en cuenta eso, yo podría escribir esto de la siguiente manera: 18 más J12 menos J9, este término de aquí, como es menos 1, me daría aquí más 6, más J24, este número de aquí, como es menos 1, me daría menos por más menos 16, este número de aquí es menos 1 y con el menos de aquí me daría más 12, y este J3 es menos J, entonces aquí escribiría menos J y por 8. De tal manera que yo podría llegar y decir números reales con números reales. Entonces tengo 18 y 6, 24 y menos 16 que nos daría 8 y más 12 que nos daría 20. Y acá, miremos los que tienen J. Entonces tengo más 12 y menos 9 nos daría más 3 y más 24 nos daría 27 y aquí esto nos daría más 8, 27 más 8 nos da más J35 y esa sería la respuesta. Noten que es lo mismo, solo que es un poco más extenso. Mi sugerencia sería, para el caso que yo vaya a hacer las multiplicaciones utilizando formas binómicas, porque hay otras formas que exploraremos más adelante, yo puedo hacer mis operaciones en forma, o debería hacerlas en forma asociativa, y pues es más fácil siempre tratar de que cada que haga una operación de multiplicación de dos elementos, los reduzca para que sea más rápida. ¿Bien? Pasemos por último a hablar de la división. La división es un poco más extraña. Para la división de números complejos hay un truco y es el siguiente. Supongamos que yo tengo A más JB y necesito dividirlo entre C más JD. Entonces, ¿qué ocurre? El truco consiste en mirar al denominador y buscarle la conjugada y multiplicar tanto numerador como denominador por la conjugada de este elemento. ¿Qué es la conjugada? Sencillo. Es tener las mismas partes real e imaginaria y cambiar el signo aquí intermedio, solo el intermedio. Este más lo voy a cambiar por un menos. ¿Para qué se hace eso? Examinémoslo de la siguiente forma. El conjugado de A más B sería A menos B. Y si yo multiplico dos conjugados, va a pasar lo siguiente. A por A me daría A al cuadrado, A por menos B me daría menos AB, B por A me daría más AB, y más por menos menos, B por B me daría B al cuadrado. Y esos dos términos se cancelarían y me generarían una diferencia de cuadrados siempre. Entonces, como el producto de conjugados es una diferencia de elementos cuadráticos, lo que va a pasar es que la j va a quedar al cuadrado. Y como la j al cuadrado es un número real, la multiplicación de dos complejos conjugados será un número real.
Entonces resolvamos la operación. Esto nos daría A por C más por menos menos JA por D más por más JBC más por menos menos J por J, J al cuadrado, D por D. Y en el denominador puedo aprovechar directamente esto. Entonces pongo una diferencia de cuadrados en donde en el primer término me va a aparecer C y en el segundo me va a aparecer JD. De tal forma que esto yo lo podría escribir de la siguiente manera. J al cuadrado es menos 1, entonces aquí me va a quedar más BD. Entonces me queda AC más BD. Y aparte, estos dos son imaginarios, entonces me va a quedar menos AD más BC. Tengo parte real, tengo parte imaginaria. ¿Y el denominador qué va a pasar? Sería lo mismo que decir C al cuadrado menos J al cuadrado por D al cuadrado. Propiedad distributiva de la potenciación para el producto. Elevo cada factor a la potencia que tenga. ¿Qué ocurre ahí? Resulta que este elemento sería lo mismo que escribir C al cuadrado más D al cuadrado. Como C es un número real y D también, pues ya puedo aplicar aquí una distribución porque la suma de los dos me va a dar un solo número real. ¿Y qué me va a quedar? La parte real sería AC más BD sobre C cuadrado más D cuadrado y la parte imaginaria sería J veces menos AD más BC sobre C cuadrado más D cuadrado. Es un poquito más extraña. Miremosla como un ejemplo para ilustrarlo. Supongamos que yo tengo 3 menos J4 sobre menos 3 más J5 y hagamos esa operación. Entonces, ¿cuál es el truco acá? Recordemos, lo que voy a hacer es coger a mi denominador del fraccionario y buscarle la conjugada, y esa conjugada la voy a poner tanto en numerador o denominador de un mismo fraccionario. Entonces, ¿la conjugada cómo funciona? Es escribir los mismos números, menos 3 y J5, cambiando el signo aquí de la mitad, solo aquí el de la mitad, sería menos y aquí menos. Y resolvamos. Esto me daría 3 por menos 3, menos 9, 3 por menos J5, menos J15, menos J4 por menos 3 me daría más J12, menos por menos más J por J, J al cuadrado, y 4 por 5, 20. Dividido entre. Y tengo un producto de conjugados. Entonces, ¿qué hago? Digo, un producto de conjugados es una diferencia de cuadrados. Siempre. De tal manera que mi primer término de mi primer sumando sería menos 3 y en el segundo sumando me aparecería J5. Y entonces digo, bueno, esto sé que es menos 1. Entonces me queda menos 9 menos 20, que nos daría menos 29 como parte real, y menos 15 más 12, que nos da menos 3 como parte imaginaria. Entonces menos J3. Y acá lo que voy a hacer es lo siguiente. Menos 3 al cuadrado sería lo mismo que 9. J al cuadrado sería lo mismo que menos 1. Entonces este signo siempre me va a quedar más. Y 5 al cuadrado es 25. De tal manera que esto sería lo mismo que menos 29 sobre 9 más 25, que es 34, menos J3 sobre 9 más 25, que es 34. Y sería la expresión racional de mi número complejo. También podría hacer la división y escribirlo en forma decimal, y es equivalente. Entonces, 29 dividido entre 34 nos daría aproximadamente menos 0,85, 29, y 3 dividido 34 nos daría acá menos J, 0.0882.
Sugiero trabajar con al menos 4 cifras decimales para reducir margen de error, redondeando siempre la cuarta con la quinta cifra decimal. Bien amigos, esa sería la forma introductoria de nuestros números complejos. En videos posteriores vamos a mirar cómo hacer las operaciones de multiplicación y de división utilizando otras formas de escritura de los números complejos que de pronto nos puedan servir para los casos en los que tengamos que hacer multiplicaciones con varios números o divisiones con varios números. Ya que vimos que cuando se hace la multiplicación, por ejemplo, de más de 2 factores, toca aplicar formas asociativas y eso hace que los procedimientos sean bastante largos en algunos casos. De tal forma que con lo próximo que vamos a ver, que es el trabajo con las escrituras polares de números complejos, el trabajo se reduce de una manera muy interesante. Bueno amigos, eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el contenido, que les haya servido. Si es de su agrado, me encantaría que le diéramos un me gusta al video, que compartiéramos con nuestros amigos para aumentar nuestra comunidad del conocimiento e igualmente que se suscriban al canal si no están suscritos aún. Vendrán cosas bien interesantes más adelante. Chao gente.